Bienvenidos una semana más, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este momento de encuentro, de este espacio de Hacia el Encuentro con Dios que el equipo de NCE Perú comparte y prepara para todos ustedes desde la ciudad de Arequipa, en conexión con nuestros amigos de la ciudad de Lima, también nuestros amigos de Cusco y otras ciudades y países también fuera de Perú. Gracias por estar ahí y cada vez más los amigos cibernautas que también se unen a la programación de NSE. Trabajamos por ustedes para acercarles a Dios y precisamente nuestro invitado de hoy, de hace algunos encuentros, está en conexión directa con nosotros. Algunos problemas lo estamos encomendando al corazón de Jesús porque vamos a seguir hablando, Dios mediante, acerca de esta importantísima devoción con el invitado de hace algunos encuentros, el padre Ginés Avellán Ladrón de Guevara. Él es sacerdote español, diocesano, pero digamos con este matiz de misionero que se encuentra hace algunos años en la ciudad de Cusco, a las afueras, en una parroquia rural, a algunas horas de Cusco, fuera, y también es profesor en el seminario arquidiocesano de la ciudad de Cusco. Padre, ya creo le conocemos a algunos de nosotros desde nuestros anteriores encuentros. Nuevamente bienvenido y gracias por estar allí con nosotros, Padre Ginés. Y pues para empezar, y habría tanto, usted me comentaba antes de salir al aire, que vamos a profundizar hoy en la reparación, pero previamente, ¿por qué no? Quizá hacer un breve resumen con una pregunta, Padre Ginés, si le parece, y gracias por estar allí con sus múltiples ocupaciones. Una frase que me sigue marcando, Padre, me deja pensando, es que esta devoción al corazón de Jesús es la síntesis, refleja la síntesis del cristianismo, que es el amor de Dios al hombre, y desde ya nos rompe esquemas, Padre, nos va desarmando al hombre posmoderno, que ponemos tantas pegas, queremos tener el merecimiento, ganar como un título, ¿no? Un posgrado para que Jesús nos ame, para ganarnos el cielo, y resulta que parece que es totalmente distinto y la reparación incluso creo que va por ese sentido. Padre Ginés, le escuchamos. Muy bien, bueno, antes que nada muchos saludos a todos los que nos escuchan y continuamos con la bendición de Dios y del corazón de Jesús, hablando, profundizando en esta devoción tan importante que algunos, bueno, muchos santos padres, papas, han hablado mucho de esta devoción. También, sobre todo, en el siglo pasado, nos decía el Beato Pío IX, predicad en todas partes la devoción al Sagrado Corazón, porque esta devoción debe ser la salvación del mundo. Y bueno, podríamos citar muchas sentencias de los santos padres en sus documentos magisteriales, pero ciertamente esta cita creo que puede ser pues un buen comienzo para introducirnos en este aspecto de la reparación, que como tú bien dices, el corazón de Jesús podía pedirnos hacer muchas penitencias, podía pedirnos, no sé, pues ayunos, qué sé yo, pues flagelaciones, no sé, pues una serie de cosas que han hecho muchos santos y que ciertamente pues son penitencias que cuando se hacen por amor, pues reparan, ¿no? Y pueden también llevar a la persona hacia Dios, ¿no? Y de hecho lo hacen. Pero el corazón de Jesús, en cambio, nos pide una cosa muy sencilla, nos pide comulgar, algo que está al alcance de todos. Para reparar su corazón, nos pide la comunión reparadora. Y aquí que esa comunión reparadora parte del mismo amor de Dios, es decir, del mismo Jesús que se dona a nosotros, porque desde la cruz, cuando fue traspasado su costado por la lanza, salieron sangre y agua, ¿no? Y los santos padres han dicho que la sangre simboliza la Eucaristía y el agua simboliza el bautismo. Por el bautismo hemos sido introducidos, sumergidos, por así decir, en la esfera de lo divino, de lo sagrado,
ya hemos sido por el bautismo consagrados de alguna manera a Dios, y por lo tanto pertenecemos a Él. Y fíjense que esa agua que simboliza el bautismo, que nos consagra de alguna manera a Dios, ¿no? Sale del mismo costado del cual salió la sangre, que simboliza la Eucaristía. Y esto es lo que nos pide el Señor, ¿no? Que participemos de su vida, de que eso es la Eucaristía, ¿no? Participar, recibir la vida de Dios mismo, ¿no? Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Esto es lo que hace falta para reparar, no hace falta cosas extraordinarias, ¿no? Lo cual el amor de Dios se pone, y la reparación que tanto asusta, porque reparar supone no solamente reparar mis pecados, sino también supone reparar los pecados de los que no reparan. Padre, y eso puede asustar a precisamente muchos, ahí, ¿no? perdone, tenía Pero una pregunta. ¿Qué reparar? Parece obvia un poco la pregunta, pero ¿por qué no nos recuerda un poquito, pues, qué deberíamos nosotros reparar? Esta respuesta la habrá escuchado usted habitualmente. Yo soy una persona buena, no mato, no robo, no tomo, no varias cosas. Entonces, ¿reparar qué, padre? Creo que se está confundiendo y no es para mí, ¿no? sí, ciertamente la mentalidad de hoy día ha perdido la sensibilidad por el pecado. O sea, todo el sentido del cristianismo tiene su razón de ser a causa del pecado. O sea, el pecado que es una desobediencia del hombre a Dios, ¿no? Y pues desde Adán, todos, diríamos, hemos entrado en esta cadena del pecado que se ha transmitido de generación en generación a partir de nuestros primeros padres, ¿no? Y por tanto, el pecado original existe. Había una herejía en los primeros siglos de la Iglesia, siglo III, siglo IV, que se llamó pelagianismo, ¿no? Sí. El pelagianismo decía que el hombre es bueno por naturaleza, y porque el pecado, efectivamente sí, existe el pecado, pero se transmite por imitación y no por propagación. Eso decía el pelagianismo. Es decir, que aquellos están en pecado en la medida que hayan pecado con pecado personal, pero no nacen en pecado con el pecado original, ¿no? Porque el pecado se transmite por imitación y no por propagación, o sea, por transmisión de la naturaleza herida de nuestro primer padre Adán. Esto es una herejía, y ciertamente el Santo Padre incluso llegó a afirmar que esta mentalidad o este modo de pensar o de ver, de vivir nuestra fe, como si fuéramos buenos, hubiéramos nacido buenos y por nuestra propia naturaleza ya pudiéramos ser buenos, es una herejía, no es así, ¿no? Porque el pecado original existe y necesitamos ser redimidos de ese pecado. Ahora bien, Dios lo ha hecho enviando a su Hijo, pero claro, el pecado hiere a Dios. Y fíjense que en la Sagrada Escritura, en el capítulo 6 del Génesis, maldita Adán la tierra por tu causa, ¿no? Y también vemos en muchos pasajes, ¿no? Cómo Dios se duele por el pecado, por la desobediencia del hombre. Ahora, en nuestra mentalidad hoy día, esta conciencia del pecado, pues es muy, muy pequeña, ¿no? Es ínfima, porque precisamente el mundo es todo lo contrario, o sea, el espíritu del mundo nos quiere hacer perder esa sensibilidad, ¿no? Por lo que dice San Juan, dice el mundo, el que ama al mundo y las cosas del mundo,
no ama a Dios, ¿no? Porque el mundo es con espíritu, al Espíritu de Dios. Y también pues nos inficiona esta mentalidad mundana, nos inficiona hasta hacernos perder la sensibilidad del pecado original y del pecado personal también, ¿no? Sí, esto es algo triste, y por esa razón yo creo que la devoción al corazón de Jesús pues puede tener esa dificultad para poder extenderse como debiera, ¿no? Porque, claro, ¿por qué vino el Hijo de Dios a la tierra? ¿Por qué el Hijo de Dios se hace hombre? Pues fíjense que hay en los teólogos diversas opiniones, y lo decía nuestro padre Molina también, que unos dicen, algunas sentencias de algunos teólogos han dicho que el Hijo de Dios no se hubiera encarnado si no hubiera habido pecado. Y otros dicen que se hubiera encarnado o hubiera venido, pero de otra manera muy distinta de la que vino, ¿no? Por lo tanto, el pecado, podríamos decir que es como el fulcro donde se apoya la obra de la salvación. Y la historia, pues depende también de la historia de la salvación. Y por lo tanto, eso de poder ignorar, o que podemos ignorar o no hacer caso a lo que nos dice la doctrina católica acerca del pecado, eso es un error grandísimo que puede tener consecuencias funestas para todos, ¿no? Y para el mundo, para la Iglesia, ¿no? Y precisamente esto es algo que debemos de impedir a toda costa, ¿no? La formación. Debemos saber formar. Es importantísimo la formación religiosa, que se está perdiendo. Incluso en el arquidiócesis de Cuzco se hizo un diagnóstico para hacer un plan pastoral, una renovación pastoral que tuvimos cuando llegó el nuevo obispo, y se hizo un diagnóstico, y la causa fundamental que salió de ese diagnóstico, el resultado, era la falta de formación. Claro, es triste, ¿no? Pero también aquí está, diríamos, nosotros somos responsables, los sacerdotes debemos sentirnos responsables de poder remediar este mal, ¿no? Padre Ginés, perdone, qué interesante este tema en que ha concretado ahora, la falta de formación. Tendría alguna pregunta, pero primero me surge esta, Padre. Casi escandalosamente usted ha mencionado ahora, recordando la enseñanza siempre estable, perenne de la Iglesia, que existe pecado, que existe un pecado original. Y incluso nos mencionaba esta herejía antigua que ciertamente nuestro Papa Francisco también la ha mencionado en varias alocuciones, que se da como un neopelagianismo, se va dando en nuestro tiempo. Entonces, ya un poco usted me deja desconcertado, porque hablábamos del amor de Dios en esta devoción del corazón de Jesús, hablábamos de ese amor que Él tiene por nosotros, pero ahora me viene a recordar como este mal trago, que es recordar que nacemos con pecado. ¿Por qué, Padre, por qué insistir tanto en el pecado? ¿Por qué los curas son así? ¿Por qué la Iglesia es así? El corazón de Jesús no será así, ¿no? ¿Y de qué nos puede llevar esto? ¿Cómo nos puede llevar esto a entender mejor esta reparación, precisamente, que es lo que estamos intentando hacer en este encuentro? Le dejo un poco, esto me ha quedado así como una contraposición o aparente contraposición que nos podemos preguntar muchos de nosotros, y quiero invitarle, Padre, a una pausa con esta pregunta para continuar hablando de la reparación. ¿Le parece? Muy bien, esperamos. Muy bien. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, les vamos a invitar a una brevísima pausa para seguir profundizando acerca de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y esta pregunta que le hemos dejado al Padre Ginés
Avellán, nuestro invitado del día de hoy. No se olviden que nos están sintonizando a través de los 590M en la ciudad de Arequipa, en los 1180M en la ciudad de Lima, en los 720AM en la ciudad de Cusco y a través de Canal 27 en Cusco y Arequipa, y también Cable Amigo en el cono norte de Arequipa a través de Canal 41 y también a través de Internet, nuestras diversas plataformas. ¿Qué pregunta tendrás tú para el Padre Ginés? Quizá nos puedes escribir para el próximo encuentro, el próximo programa, podemos hacerle llegar alguna pregunta o sugerencia acerca de este bonito tema importante del Sagrado Corazón de Jesús. Una brevísima pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, en este tercer encuentro, por así decir, con nuestro invitado habitual que nos está dando un tiempo entre sus actividades. Está en conexión remota ahora con nosotros. Estamos preparando este espacio para ustedes con el Padre Ginés Avellán, sacerdote de la Arquidiócesis de Cusco, sacerdote español allí en la Arquidiócesis de Cusco, trabajando en una parroquia rural a varias horas de Cusco y también profesor del Seminario Arquidiocesano. Padre, nuevamente gracias. Y le habíamos dejado una pregunta para continuar, quizás centrándonos también en el tema de la reparación, que es una de las características, no sé si la principal también, o igual las tres, usted nos mencionó tres muy importantes. Le escuchamos, Padre, con esta pregunta, esta respuesta. Sí, pues ciertamente que el misterio del pecado, ¿no? ¿Cómo se conjuga con el amor, ¿no? Y es que en realidad cuando San Pablo habla del misterio de iniquidad en sus cartas, en realidad es un misterio, o sea, el pecado es un misterio, pero el pecado es un misterio que se resuelve de alguna manera a la luz del misterio de nuestra libertad, ¿no? Ahora, eso no deja de ser un misterio que Dios revela, ¿no? Que Dios da a conocer. Pero lo da a conocer a través del magisterio, a través de la revelación de la Sagrada Escritura, a través de la tradición de la Iglesia. Y es algo que debemos de creer, ¿no? De sujetar nuestro entendimiento a esa verdad, ¿no? Ahora bien, el misterio se ilumina mucho a la luz del misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos santos padres lo han dicho, que para conocer la realidad y la gravedad del pecado, hace falta contemplar con ojos de fe, con la mirada rendida del corazón, a Cristo crucificado. Porque Él es el que arroja luz, y su corazón es el que arroja luz al misterio de la maldad, del mal uso de la libertad que hizo Adán y que por naturaleza herida que hemos recibido de él, nosotros también tenemos ese mal uso o esa tendencia a usar mal de nuestra libertad, ¿no? Como hijos de nuestro padre Adán, ¿no? Fíjese que Jesús se dejó traspasar por la lanza. ¿Qué es la lanza? La lanza es el pecado de los hombres, ¿no? Cuando nos abría su corazón, cuando su costado queda traspasado por la lanza, esa lanza significa el pecado de los hombres, ¿no? Que quieren rechazar a Dios. ¿No son los judíos, Padre? ¿Solo los paganos? Ciertamente que en los judíos también estamos nosotros también incluidos de alguna manera, porque todos hemos participado de una misma naturaleza y de alguna manera es
eso también es parte del misterio, porque dice San Pablo, si uno murió por todos, todos murieron. O sea, ahí en la muerte, o sea, ninguno estamos exentos de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la consecuencia del pecado. Entonces, si estuviéramos exentos del pecado, estaríamos exentos de la muerte. Pero nuestro Señor, Él sí que podía estar exento de la muerte, Él y la Virgen María, porque la Virgen tampoco tenía pecado. Ellos podían haberse eximido de la muerte y con toda justicia, ¿no? Pero ellos quisieron sufrir la muerte, pasar por ese mal trago, por nosotros, ¿no? Y si ellos murieron por todos, o sea, nuestro Señor murió por todos, pues dice San Pablo, todos murieron. ¿Para qué? Para que vivamos para Dios. O sea, ahí está el misterio. O sea, en la pasión dice San Pablo que los que hemos sido bautizados, en la muerte de Cristo hemos sido bautizados. Y para que así como Cristo murió de una vez para siempre al pecado y fue resucitado por la gloria del Padre, así nosotros, muriendo al pecado con Cristo, vivamos para Dios. Claro, ahí está el aspecto interior espiritual del misterio de la muerte, ¿no? Pero volviendo a lo de la lanza, ¿qué hizo Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante ese rechazo del hombre? Dejarse herir, ¿no? Y abre su costado y deja traspasar su corazón. O sea, Dios se presenta en la cruz, desde la cruz, indefenso ante la suma maldad, ¿no? O sea, quieren asegurarse de que esté muerto. ¿Cuál es la razón de ser de la lanza? Es asegurarse que ese hombre esté muerto. Y ya estaba muerto, pero quiere asegurarse el hombre de haber matado bien a nuestro Señor, ¿no? Wow. Nuestro Señor indefenso ante la suma maldad, pero a partir de esa entrega nos inunda de misericordia y de perdón, porque es entonces cuando dice la Escritura, derramaré un espíritu de gracia y de perdón, y mirarán al que traspasaron. ¿Ven? Aquí las almas, al mirar, contemplar esa maldad, contemplan a la vez el amor infinito de Dios que los ha amado sin merecerlo ellos, ¿no? Los amaré aunque no se lo merezcan. Y a la luz de la misericordia podemos entender el pecado porque la misericordia nos ilumina acerca del misterio de nuestra libertad. O sea, cómo Dios ha permitido, por respeto a su criatura, el respeto es amor, por amor a su criatura ha permitido que su libertad, pues por así decir, pues no le ha quitado su libertad, aunque la ha usado mal. ¿Por qué? Porque tiene fines muy superiores. O sea, la gloria que Adán le quitó a Dios pecando, Cristo se la ha retornado y en mucho mayor grado muriendo por nosotros. O sea, aquí está un poquito también es una cuestión también de fe, ¿no? Pero Dios nos da la luz para entender estas verdades, ¿no? A mí me recordaba, Padre, una parte del pregón pascual, oh dichosa culpa, que mereció tal Redentor. Es como para también uno le deja a uno muy pensativo. Sí, o sea, Jesús le ha retornado a Dios mucha mayor gloria de la que Adán le quitó pecando, ¿no? Pero, claro, eso no quiere decir ahora que, bueno, el pecado se justifica, porque muchos cristianos también en el tiempo de San Pablo decían,
pues si donde abundó el pecado, abundó la gracia, ¿no? Entonces, pequemos, ¿no? Wow. Pero dice San Pablo, jamás, ¿no? Porque no es tanto cuando abundó el pecado, abundó la gracia, sino donde abundó el pecado, abundó la gracia. Es decir, no se ha de entender eso a causa de que abundó el pecado, abundó la gracia. No, no tanto así, no. O sea, no es que la gracia se da a causa del pecado, ¿no? Porque entonces se podría justificar el El pecado, pecado, claro. pero el pecado nos aparta de Dios y por tanto Dios no lo quiere, pero lo permite para sacar un mayor bien, ¿verdad? Eso creo que todos lo hemos escuchado más de una vez y lo sabemos, ¿no? Pues bien, en este desierto de este mundo, que ha perdido la sensibilidad por el pecado, las almas perecen de sed, ¿no? Y como Moisés sació la sed del pueblo en el desierto, golpeando con su vara la roca, Cristo, que es la roca según San Pablo, se deja golpear con esta lanza para saciar nuestra sed, apagando nuestros ardores de la codicia, de las ambiciones, de los egoísmos, de la soberbia, ¿no? Y para que podamos acudir a esta fuente de gracia, ¿no? A saciar esa sed, porque en realidad esas ambiciones vienen de un corazón sediento que quiere llenarse, pero está acudiendo a aquello que lo va a dejar vacío, porque son goces terrenos, pasajeros, y sin embargo la fuente de agua viva se convertirá, de Jesús, la que nos da Jesús, cuando esa agua mana de su costado, se convertirá en un agua que salta hasta la vida eterna, ¿no? Eso nos va a saciar verdaderamente, ¿no? Eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que Dios quiere. Pero hay que descubrirlo, ¿no? Es un tesoro que hay que descubrir. ¿Y cómo podemos descubrirlo, Padre? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué medios tenemos a la mano? Pues mire, la devoción al corazón de Jesús puede considerarse como un grueso filón de oro que atraviesa todo el campo de la iglesia, ¿no? Y como una mina, ¿no? De oro, y es un filón que atraviesa todo el campo de la iglesia. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las almas explotan las capas más exteriores de esta mina, que se halla a flor de tierra. Y por eso, en realidad, muchas la descubren. Casi todo el mundo conoce que hay la devoción en el corazón de Jesús. Todo el mundo conoce que está la comunión de los primeros viernes, está la consagración de las familias, que hay una fiesta en honor al corazón de Jesús. ¿Quién no conoce todo eso? Todos, prácticamente todos, pero se podría decir que son como viajeros que no se detienen mucho al pasar por el filón. ¿Ven? Hay algunas pepitas de oro y siguen el camino, y son pocos los que se lanzan a ahondar de lleno en la mina, los que pudieran llamarse mineros de profesión, ¿no? Como decía nuestro Señor en el Evangelio, que el reino de los cielos se parece a un comerciante que en perlas finas, cuando encuentra una de gran valor, lo vende todo. Lo vende todo. De estos hay pocos, y por eso la devoción al corazón de Jesús, pues aunque en lo exterior es muy conocida, sin embargo, en su esencia, en el espíritu, en realidad es poco conocida. Es poco conocida, ¿no? Y precisamente queríamos hablar de la consagración, porque es el medio para adentrarse más de lleno en la vivencia de
esta espiritualidad, ¿no? Padre, fantástico. Lo que es la consagración. Claro. ¿Qué le parece si Ajá. con esa, como promesa para ingresar a la consagración, nos vamos a la última parte del programa que ya nos toca, la última pausa, para continuar con el tercer bloque hablando del Sagrado Corazón de Jesús? Le invito a la pausa. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nos acompaña el Padre Ginés Avellán. Nos está hablando acerca del corazón de Jesús. Sobre la reparación hemos visto un poco ahora y vamos a continuar hablando ahora de la consagración. Y un tercer elemento es la confianza también que queda pendiente. Brevísima pausa en Hacia el Encuentro con Dios y enseguida continuamos. Continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña el Padre Ginés Avellán, hace ya un par de encuentros, hablándonos de esta importante síntesis también de nuestra fe, que es el amor. Hemos mencionado un poquito algunos aspectos también y matices. El Padre está insistiendo ahora en comentarnos acerca de la reparación y a continuación vamos a hablar acerca de la consagración. Padre Ginés Avellán, nuevamente bienvenido. Por este tiempo que nos da, este último bloque, mire qué rápido avanza. ¿Qué más? ¿En qué podríamos señalar, añadir también acerca de esta consagración? Bueno, reparación también que veníamos hablando y sobre la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué medios tenemos? Muy bien, pues la consagración al corazón de Jesús no es otra cosa sino llevar de alguna manera adelante, ratificar de una manera más bien personal esa primera consagración fundamental del bautismo, ¿no? Porque obviamente nuestro Señor no se contradice, ¿no? O sea, cuando caminamos en esta devoción juntamente con la devoción eucarística, porque se puede decir que la devoción al corazón de Jesús, como ya dije en los escritos de Santa Margarita, por ejemplo, aparece esas manifestaciones, esas comunicaciones se dan cuando ha comulgado o cuando está ante el Santísimo. Esto nos está diciendo algo que el Señor, pues cuando instituye los sacramentos y luego pide la propagación o la extensión de esta devoción, no se contradice, sino que está llevando adelante lo que ya hizo, ¿no? Y así igual con el bautismo, ¿no? Como dije antes, el hecho de que, bueno, está en la Sagrada Escritura también, de que el bautismo supone como una consagración, ¿no? Constituye como una consagración porque nos inserta en la vida divina. Gracias al bautismo hemos nacido de nuevo, ¿no? Tenemos una vida sobrenatural, ¿no? Por el agua y por el Espíritu, ¿verdad? El bautismo nos incorpora a Cristo. ¿Ven? Los que hemos sido bautizados en Cristo, en la muerte de Cristo hemos sido bautizados para, muriendo al pecado, vivir para Dios. Y eso es algo definitivo. O sea, el bautismo solo se da una vez porque es algo definitivo. Hay un antes y hay un después, ¿verdad? Padre, perdone, a propósito del bautismo, qué interesante lo que acaba de decir. No es otra cosa esta devoción, esta consagración, que reafirmar nuestro bautismo el día que nos bautizaron. Y incluso uno preguntarse, bueno, ¿y entonces para qué la consagración? Si todo es como esa marca, esa fuerza que se nos da, se nos marca el alma, ¿no? En el sacramento del bautismo, ¿no? Sí, así es, porque el bautismo nos da no solamente la gracia, sino nos confiere también el carácter sacramental que se ordena al culto. O sea, esto creo que quizás no es muy conocido este aspecto, pero o sea, la gracia de los sacramentos
momento se ordena la santificación, ¿no? Se ordena porque el alma es elevada por la gracia a la vida sobrenatural, pero el carácter no se imprime en la esencia del alma, sino en las potencias del alma, en las facultades del alma. Y bueno, no es que no se imprima, diríamos, se imprime en el alma también, el carácter, ¿no? Pero sobre todo en las potencias del alma, porque se ordena al culto, a los actos del culto, ¿no? Y aquí, pues, que la devoción es parte de nuestra respuesta a Dios, ¿no? La consagración del bautismo, podríamos decir que es como una consagración objetiva, porque esa es la consagración que Dios hace, ¿ven? La hace Dios esa consagración, pero a la consagración objetiva responde la consagración subjetiva, que es la respuesta nuestra a ese Dios, ¿no? Que nos llama, porque por el bautismo recibimos una misión, una vocación, solamente que esa llamada pues está como ahí latente hasta que se produce, se realiza, y entonces ahí ya existe, diríamos, esa obligación moral de responder a ese llamado, pero ciertamente siendo una consagración es porque hay un llamado a consagrarse a Dios, ¿no? Pero es una respuesta nuestra, ¿no? Porque dice San Pablo que Dios nos ha predestinado a ser imágenes de su Hijo, ¿no? Y que es una imagen de su amor, ¿no? Y Cristo, el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, pues también fue una consagración. He aquí que vengo a hacer tu voluntad y llevo tu ley escrita en mis entrañas, ¿no? Y como dijimos, ya aceptó todos los condicionantes, incluso los crucificantes, en ese momento, ¿no? Y estamos llamados a ser una imagen de ese amor comprometido, ¿no? Que hace alianza con el hombre. Y nos dice el Evangelio que debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, ¿no? El amor es vínculo de la perfección, ¿verdad? Entonces, y luego también dice nuestro Señor que el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Diríamos, como que me lleva a una estabilidad, ¿verdad? Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Estamos injertados y eso es, hemos pasado a una condición de vida superior, pero estable, ¿no? Una cierta estabilidad, ¿verdad? Pero eso tiene que hacerse respuesta personal, libre, de cada uno de los bautizados. Y la devoción al corazón de Jesús me lleva de alguna manera pues a perfeccionar mi vivencia del cristianismo a la luz de ese amor que es lo esencial de mi fe, ¿no? Qué interesante, Padre, esto que usted nos viene comentando. ¿Y qué más podríamos ver acerca de la consagración? ¿En qué momento? ¿Qué elementos? ¿Qué se tiene que tener, digamos, bien preparado, bien llevado para que se realice adecuadamente? Bien, pues hay el corazón de Jesús nos ha dejado también algunos escritos a través, o sea, el corazón de Jesús se nos viene manifestando, revelando a través de personas insignes que de alguna manera han vivido de una manera más intensa esta devoción. Por ejemplo, estoy pensando en el beato Bernardo de Hoyos, ¿no? Él recibió, pues, como una revelación o como una comunicación, ¿no? Una locución del Señor que le dijo, ocúpate de mis cosas, de mi gloria, y yo me ocuparé de las tuyas, ¿no?
yo creo que podemos decir que la consagración en este sentido es como un pacto. Y esto no solamente, claro, podemos decir es que, bueno, Bernardo de Hoyos pues vivió el siglo pasado, pero es que a Santa Catalina de Siena también el Señor le llegó a decir algo muy parecido, ¿no? Ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Y yo creo que es una manera muy sintética y práctica de poder resumir lo que es la consagración. Es como un pacto, ¿no? Cuida tú de mi honra y de mis cosas, que mi corazón cuidará de ti y de las tuyas. Entonces, y él quiere hacer, diríamos, este pacto con todos los que están abiertos, porque fíjese que... Bien, padre, muchas gracias por lo que nos viene comentando. Y quizá aquí, padre, en esta recta final del programa también de hoy, con todo esto que nos va enriqueciendo y sus comentarios, ¿cómo vivir esa consagración personal? Incluso preguntarse si se da una consagración de la familia. No sé si también hay consagraciones de las ciudades o los países, ¿no? Y cómo ya vivir concretamente esta consagración, primero yo, ¿no? Cada uno de nosotros, Padre Ginés, para animarnos en todo esto que nos viene explicando. Sí, la consagración, un elemento fundamental, ciertamente que sí, o sea, la consagración se da a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la sociedad, de la patria, pues sabemos que muchos países han sido consagrados al corazón de Jesús, y Francia, España, Portugal, y no solamente fueron consagrados, sino que han sido renovados esa consagración, y es un medio que el mismo corazón de Jesús ha pedido. Me acuerdo del caso del rey francés, si no me equivoco, Luis XVI, no recuerdo ahora exactamente si era Luis XIV o Luis XVI, pero sí, el Señor le pidió que consagrara a Francia, y se hizo tarde, y por eso no se pudieron evitar algunos males que había el Señor predicho que se producirían, ¿no? Pero creo que en este caso es importante tener en cuenta que esta consagración puede asustarnos, ¿no? En un principio no, pues podemos pensar, pues esto me obliga a lo mejor bajo pecado, como si fuera un juramento, o como si fuera una promesa, ¿no? Pero el Señor nos dice, no vas a salir perdiendo, no tengas miedo, ¿no? Porque yo en los tratos con mis criaturas soy benigno, soy condescendiente, y cualquiera pensaría que me engañan, ¿no? O sea, es un convenio, ¿no? Que no nos obliga bajo pecado mortal ni bajo pecado venial, porque Él no quiere compromisos que nos ahoguen, ¿no? Quiere amor, quiere generosidad, no quiere zozobras, no quiere estrecheces de conciencia, ¿no? Hay una parte de este pacto hay una parte que nos obliga a nosotros, pero hay otra parte que lo obliga al Señor. Y pues está fundada en la confianza, ¿no? Entonces esta actitud, o sea, lo principal es la confianza. Entonces yo ponerme en manos de Dios, ¿no? Plenamente, o sea, no me reservo nada, porque Él es mi Padre, ¿no? Él me ha creado para Él. Fíjense que hoy día los jóvenes se lanzan en paracaídas, ¿no? Para tener esa experiencia de la caída libre, y ponen sus vidas en manos de una bolsita del paracaídas, no de una cuerdecita, y eso pues tiene mérito, y es lo que les atribuye pues esa valentía, ¿no? Porque se han fiado pues de una bolsita, y fíjese, pues han parados, ¿no? Pero ¿por qué no nos fiamos de Dios, verdad?
Y es que el pecado, una de las consecuencias del pecado es uno pierde la confianza en Dios. Entonces, por esa herida del corazón de Jesús es un símbolo de la pérdida de la confianza del hombre en Dios, ¿no? Entonces, el corazón de Dios queda herido, ¿verdad? Fíjense que en el paraíso, después del pecado, viene la sospecha. Sí. ¿Qué hace el demonio? Sí, sí. El demonio inyecta la sospecha. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles. No, sí, de los árboles podemos comer, pero de este en concreto no. No moriréis, no moriréis. Lo que pasa es que Dios quiere que piensa otra cosa, entonces quiere que vais a ser como Dios, y entonces Dios no quiere eso, entonces no quiere vuestro bien, ¿no? Entonces, el demonio se insinúa haciéndonos perder la confianza en Dios. Pero el corazón de Jesús nos está diciendo, confía en mí, porque yo te amo de verdad, ¿no? Y yo soy tu Padre y tu Creador, ¿no? Y creo que la devoción al corazón de Jesús se orienta a restablecer la confianza perdida con Dios, ¿verdad? Una relación y una... Él es nuestro dueño. Claro, una relación, una confianza quebrantada, Padre, ¿no? Por muchos sucesos, heridas y problemas personales también. Y esta orientación que usted va dirigiendo, ¿no? Que va a este tercer elemento de la devoción, que es la confianza. La confianza, yo creo que nos va a dar, nos abre el camino para un próximo encuentro, Padre, que sería quizá afianzar esos motivos de confianza, porque hay muchas frases, muchos lemas en el mundo como que son: no te fíes de nadie, piensa lo peor del otro, no te equivocarás, esa frase muy típica, ¿no? Y acertarás, piensa lo peor y acertarás. Y usted nos viene y eso se lo aplicamos también a Dios, y usted nos viene ahora a recordar que esta devoción del corazón de Jesús también nos pide confianza. Y yo me quedé pensando en este ejemplo que usted dijo: ¿cuántas personas jóvenes y no tan jóvenes, por vivir experiencias extremas, por como aprovechar y vivir su vida, arriesgan su vida en deportes extremos, le llaman? No recuerdo ahorita la frase, el nombre de unas prácticas que hacen, que incluso han perdido la vida varios de ellos, tirándose desde edificios a piscinas, o desde puentes altos hacen acrobacias y todo como para sentirse vivos, ¿no? Que están... Y mira, y usted nos viene a recordar ahora que Jesús no nos pide tanto y nos ofrece mucho más. ¿Y por qué confiar en Dios? Tenemos que despedirnos, Padre, de este encuentro. ¿Por qué no con este minutito unas palabritas acerca de la Virgen y la devoción al corazón de Jesús para despedirnos, Padre, y pedirle la bendición? Sí, bueno, yo quisiera citar acerca de la devoción a la Virgen, porque está muy unida al corazón de Jesús, unas palabras de Pío XII, ¿no? En la Aurietis Aquas, que es una encíclica que salió en 1900, los años 40, 47, o no recuerdo ahora mismo, pero más o menos los años 40, por Pío XII, dice: no dudamos en proponer la devoción al Sagrado Corazón de Jesús como escuela eficacísima de caridad divina, a fin de que la devoción al corazón augustísimo de Jesús produzca más copiosos frutos en toda la humanidad. Procuren los fieles unir a ella estrechamente la devoción al corazón inmaculado de la Madre de Dios. Ha sido voluntad de Dios que en la obra de la redención humana la Santísima Virgen María estuviese inseparablemente unida con Jesucristo. Y la devoción al corazón inmaculado de María, cómo de unida está, porque fíjense, también pide la comunión reparadora, y dice, también nos pide que aceptemos todos los sacrificios, sufrimientos que el Señor nos envíe, permita en nuestra vida, en reparación al corazón de María, ¿verdad? Qué bien. Y también nos invita a la confianza en ese corazón inmaculado. Muy bien, Padre. Juntamente con él,
Ujú. Muy bien, En muchísimas ese corazón. gracias. Creo que queda abierto el campo, Padre, para hablar de la confianza, esa confianza en lo que pareciera, en lo menos probable que deberíamos confiarnos, que es en Dios. Le invitamos para un próximo encuentro para ver este otro aspecto y ahora le pedimos la bendición sacerdotal para todos los oyentes, televidentes y amigos cibernautas. Padre Ginés. Bueno, pues el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, especialmente una bendición muy cordial a todas las familias que nos están escuchando, todas las casas, invitarles a acercarse al corazón de Jesús y a pedirle que le pidan al párroco que les visite y que entronice el corazón de Jesús en sus casas, porque la promesa es la paz, traerá paz a las familias. Muchísimas gracias, Padre Ginés, y sobre eso también seguiremos hablando la próxima vez que nos encontremos, Dios mediante. Hasta pronto, Padre Ginés, y también hasta pronto a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. No se muevan, tenemos más para ustedes en nuestra programación.